Bienvenido a Arsis Tech Academy. En esta serie de cursos de DCD Data Center Designer Cloud de Arsis estás en el curso dedicado a Kubernetes y lo que vamos a ver es un posible despliegue de MongoDB en Kubernetes. Y luego, si quieres, hablamos también un poco de cuándo nos puede ser conveniente desplegar ese tipo de infraestructura tal como base de datos en Kubernetes. Vamos allá. No vamos a entrar en muchos detalles en cómo desplegar MongoDB dentro de Kubernetes, porque además estos despliegues pueden ser un poco distintos en función de muchos parámetros. Simplemente te voy a contar que he desplegado MongoDB utilizando un stateful set, que es un controlador de Kubernetes que utilizamos para crear pods junto con su propio almacenamiento persistente. A diferencia del deployment, el stateful set es capaz de crear un PVC automáticamente cada vez que crea un pod. Si tenemos un stateful set escalado a 3 réplicas, vamos a tener 3 pods y cada pod puede tener su propio PVC distinto y por lo tanto su propio volumen persistente y por lo tanto sus propios datos privados. Por eso se suele utilizar al stateful set para desplegar lo que llamamos cargas de trabajo stateful, cargas de trabajo con estado, es decir, pods que son responsables de tener un cierto almacenamiento de unos ciertos datos y que esos datos son suyos y solo suyos. El stateful set se encarga de asegurar que cada pod puede tener acceso a su propio y único volumen persistente. He desplegado ese stateful set. Ese stateful set básicamente ejecuta un contenedor que nos permite ejecutar MongoDB. Está configurado para tener unos determinados usuarios y ahora vamos a ver, una vez he aplicado todos estos ficheros en el clúster, cuál es la situación. Esta es la situación en el clúster. Tenemos un pod llamado MongoDB test 0. Este es el pod que está ejecutando MongoDB. Este es el pod que ha creado el stateful set. El stateful set también ha creado automáticamente un PVC. Yo no tengo ningún YAML de PVC dentro de mis ficheros. Ese PVC está creado a partir del stateful set. Por si te interesa, el stateful set, a diferencia del deployment que tiene solo una plantilla para crear pods, el stateful set tiene también una plantilla para crear PVCs. Así es como se asegura que cada pod tiene su propio PVC. En este caso, cada pod del stateful set va a tener su propio volumen persistente, todos ellos de 1 GB y utilizando esa storage class. Como solo tengo un pod, solo tengo una PVC. Vamos ahora a utilizar el comando kubectl-exec para abrir un terminal dentro de este pod y utilizar el cliente de Mongo. Ahora estoy dentro del pod y por lo tanto puedo abrir con el comando Mongo una sesión interactiva con Mongo. Ahora estoy dentro del servidor de MongoDB. Puedo utilizar la base de datos test que ya está creada y debo autenticarme. Una vez estoy dentro de la base de datos test, utilizo el comando dbauth para autenticarme con el usuario test y la contraseña password. Este valor de 1 indica que estoy correctamente autenticado dentro de la base de datos. Una vez estoy autenticado dentro de la base de datos, puedo utilizar comandos de Mongo, como por ejemplo inserir un registro. Acabo de insertar un registro con estos valores. Simplemente esto es para que veas que realmente esto es, de hecho, un MongoDB completo, con todas sus características. Le podría indicar a MongoDB también que me devolviese, por ejemplo, todos los registros insertados. Puedes ver que hay 2, esto es porque hay el que he insertado ahora y uno que inserté antes cuando estaba haciendo pruebas. Puedes ver pues que lo que tenemos es un MongoDB completamente funcional ejecutándose en Kubernetes. Y esto nos abre la duda de cuándo nos puede interesar ejecutar MongoDB como por ejemplo un servicio manejado externo o MongoDB en Kubernetes. Vamos a verlo. Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿infraestructura en Kubernetes? ¿Sí o no? Y como casi siempre ocurre en nuestro sector, la respuesta es: depende. Primero, Kubernetes puede ejecutar casi cualquier infraestructura, bases de datos, sistemas de mensajería, sistemas de monitorización, etcétera, etcétera. Casi cualquier pieza de infraestructura que podáis necesitar es más que seguro que se va a poder ejecutar en Kubernetes. Otra cosa es que tenga sentido hacerlo. Así, la clave es saber cuándo tiene sentido desplegar infraestructura en Kubernetes. Y eso depende muchísimo de nosotros, de cómo sea nuestro equipo y de cuáles sean nuestras necesidades. ¿Qué ventajas tiene desplegar la infraestructura en Kubernetes? Por un lado, unifica tareas de DevOps. Esto significa mayor homogeneidad. No vamos a desplegar
ni a mantener muchos productos distintos. Vamos a desplegar todo en Kubernetes utilizando ficheros YAML de Kubernetes, técnicas de Kubernetes y herramientas de Kubernetes. Eso significa que desplegamos igual una base de datos que nuestra API, que un sistema de monitorización. Por lo tanto, todo lo que son tareas de DevOps queda unificado con las ventajas que esto conlleva en cuanto a homogeneidad y facilidad de traspaso de información. Unifica tareas de SRE. Bueno, básicamente porque solo tenemos un sistema a monitorizar y mantener, que es Kubernetes. Por lo tanto, tenemos que establecer un buen sistema de monitorización de Kubernetes y tenemos que estar seguros que somos capaces de monitorizar, pero solo tenemos que hacerlo sobre Kubernetes y no sobre multitud de productos. Esto significa que podemos tener la monitorización completamente unificada y no vamos a utilizar varios sistemas de monitorización distintos. También tenemos menor vendor lock-in. ¿Qué significa el vendor lock-in? Bueno, el vendor lock-in es cuán atado estás a un proveedor, generalmente de cloud. Si utilizamos muchos servicios PaaS, tendemos a estar más atados a nuestro proveedor de cloud. ¿Por qué? Porque los servicios PaaS muchas veces no siguen estándares y por lo tanto nuestro sistema está diseñado para trabajar con ese producto PaaS, aprovechando todas las ventajas de este producto PaaS. Pero si luego queremos trasladarnos a otro cloud, es más difícil porque estamos utilizando APIs específicas de este servicio PaaS. Cuando estamos en Kubernetes, movernos a otro cloud significa trasladar solo las cargas de trabajo en Kubernetes. Aunque quiero dejar muy claro que eso no es tampoco tan sencillo como pueda parecer. Y además, que estamos atados a Kubernetes. Es cierto que no tenemos un vendor lock-in en el sentido que no estamos atados a una empresa final, a un proveedor de cloud específicos, pero estamos atados a Kubernetes. ¿Y qué inconvenientes tiene? Por un lado, el primero y principal, que desplegar sistemas stateful en Kubernetes de forma productiva requiere un equipo con gran madurez. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Desplegar sistemas stateful en Kubernetes no es muy complicado. Hacerlo de forma productiva, con alta disponibilidad, tolerancia a fallos, escalabilidad, es bastante más complicado. Quiero dejar claro que hacerlo en IaaS es complicado también. Aquí Kubernetes no agrega una complejidad adicional muy grande, más allá de la que es manejar el propio Kubernetes y tener que conocer un conjunto de conceptos avanzados de Kubernetes. Pero no nos engañemos, desplegar una base de datos o un sistema de mensajería en IaaS en alta disponibilidad, con tolerancia a fallos y con alta escalabilidad no es sencillo. De hecho, por eso el auge de todos estos servicios PaaS, porque me quitan todas esas tareas. Cuando nos vamos a Kubernetes, las tenemos que asumir otra vez. Y además, no solo esas tareas de despliegue, sino también tareas como backups, actualizaciones, seguridad, etcétera, etcétera, depende de nosotros. Cuando ejecutamos infraestructura en Kubernetes, el modelo que estamos siguiendo se acerca muchísimo más a IaaS que a PaaS. Entonces, al final, las cuestiones que te tienes que plantear son, primero, ¿cuán importante es para ti el vendor lock-in? En muchos casos nos planteamos, no queremos estar atados a un proveedor por 1000 motivos, pero la realidad es que una de las mejores maneras de aprovechar al máximo el potencial de un cloud determinado es utilizar sus servicios PaaS, y eso implica atarse a este proveedor. Aquí de lo que se trata realmente es de encontrar aquel proveedor cloud que ofrece los servicios que tú necesitas. Te toca a ti decidir si, primero, tu equipo es suficientemente maduro en Kubernetes como para desplegar toda la infraestructura en él y luego si eso te vale la pena. Existen muchas empresas con equipos avanzados en Kubernetes que serían capaces de desplegar infraestructura, pero prefieren tener la infraestructura fuera en servicios PaaS. ¿Por qué? El hecho de tener unas tareas de DevOps completamente unificadas y esa homogeneidad extra no les compensa el tener que asumir todas esas tareas de backups, actualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, es una balanza en la cual tú decides qué es lo que más te conviene. O bien homogenizas tareas de DevOps y conviertes a Kubernetes en tu plataforma de ejecución en la cual ejecutas tus cargas de trabajo y tu infraestructura, o bien balanceas eso un poco. La carga de trabajo la puedes ejecutar en Kubernetes, pero la infraestructura la sigues ejecutando en servicios PaaS y delegas en el proveedor de cloud
todas esas tareas, tales como backups, actualizaciones, garantizar que eso está correctamente instalado en alta disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, como ves, es una decisión que te va a tocar tomar a ti.